Y llamó la atención que también en Chihuahua días después levantaron a unos mineros, afortunadamente los liberaron. ¿Qué está pasando con esta industria? ¿Por qué con ellos? El periodista Oscar Valderas, especialista en temas de seguridad, de crimen organizado, ha hecho un análisis interesante y es por eso que lo buscamos para que nos explique pues de qué va desde su punto de vista. Oscar, ¿cómo estás? Buen día, te saludamos. Hola, hola, Oscar. Hola, hola, ¿cómo están? Buen día. Bien, bien, Oscar, gracias. De este lado, Pablo Valdés y tu servidor, Juan Rivas. Hemos visto este análisis, Oscar, respecto a, desde tu punto de vista, por qué están pegándole, si me permites el término, a las mineras y en este caso a los trabajadores. Te escuchamos, por favor. Sí, claro, bueno, gracias. Sí, una de las características que hace tan apetecible a una mina frente al crimen organizado es que se trata de la víctima perfecta. La mina es un negocio que no puedes mudar hacia otro lado. Es decir, una vez que se encuentra el mineral, no podrás encontrarlo en otro espacio geográfico. Y además es un negocio que... ¿Me escuchas? Bueno, bueno. Sí, 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 adelante. aquí te escuchamos, Oscar. Perdóname, te decía que además, una vez que obtienes el mineral y lo fundes, es muy fácil poderle perder el registro a ese bien que tienes. Es parte de los atractivos por los cuales un mineral puede cotizarse tanto en el mercado negro, porque una vez que llega a la clandestinidad es muy complicado saber de dónde viene. Y tercero, se trata de un negocio que junta millones de pesos en efectivo todos los días, que mueve una gran cantidad de dinero y que mucho de ese dinero no se hace electrónicamente, sino que todavía se recauda dinero en efectivo y de manera anónima. Por eso es que se trata de un negocio bastante celebrado, además de que las minas suelen ubicarse en lugares alejados, donde no hay tanta presencia del Estado, y la seguridad que obtienen las minas lo hacen a través de contratos con el propio crimen organizado, quienes los obligan a contratarles como seguridad privada. Y lo que pasa con los mineros es que estamos frente a personas que tienen... Uy, Oscar, parece que se perdió la comunicación con Oscar Valderas. qué Vamos interesante. a recuperarlo. Este último punto, la manera en que el crimen organizado les obliga a contratar a su propia gente para que les brinde seguridad. Porque están tan alejados que no hay seguridad para las propias minas y entonces los elementos del crimen organizado son los que les cuidan la mina. Es Oscar, correcto. retomamos la comunicación. Sí, muchísimas gracias, perdóname, ¿me escuchas bien? Los escucho muy mal, discúlpame. Te Te escuchamos escuchamos bien, perfecto. bien, bien. Gracias, perdóname. Te decía que entonces una de las características de los secuestros masivos de mineros es que no se trata de secuestros que dependen del azar, como pasa, por ejemplo, los secuestros en carretera, o no se trata tampoco de secuestros que se cometan por error, como dijo el secretario Omar García Harfuch, como suele suceder en alguna zona de conflicto. Cuando unos mineros en grupo son secuestrados, lo que se está privilegiando es privar a la mina del conocimiento técnico que tienen esas personas, especialmente cuando se trata del caso de la minera canadiense de Sliver, con el que estamos hablando en el caso de Concordia, Ujú. que se trata de una mina que estaba en los primeros momentos de la exploración. Es decir, todavía no llegaban al momento en el que ubicamos a la gente que entra en el subsuelo y extrae, sino en una fase previa que requiere un conocimiento muy especializado. Es gente, la mayoría de las víctimas cuando sucede este tipo de secuestros, estamos hablando de profesionistas, licenciados, arquitectos, ingenieros o mineros con muchos años de experiencia, que una vez que son detenidos por el crimen organizado, secuestrados o asesinados, lo que significa es que la mina acaba de perder una gran cantidad de recursos intelectuales, tantos como para que deban parar sus trabajos. Y entonces lo que el crimen organizado manda, el mensaje que manda es: tú ya no puedes continuar operando porque te he quitado tu capital humano, el más técnico, y entonces tienes que parar. Así que pagas la extorsión ahora o no te permito seguir trabajando. Esto es en el fondo el perfil de un secuestro masivo de mineros que no cuadra con la versión oficial del accidente o del error humano. Sí, por Pegarle al supuesto. talento. Exacto, estás tocando el talento más importante de una industria multimillonaria que además se encuentra alejada de las zonas de patrullaje del Estado y sobre todo en zonas donde el crimen organizado suele tener escondidos
desde casas de seguridad hasta bodegas de drogas, bodegas de armas, o donde está la mina pasan recursos naturales que el crimen organizado tiene como por muy codiciados, como puede ser el agua o la madera, o bueno, muchos otros recursos naturales. Pero son espacios donde además el crimen organizado y las minas saben convivir perfectamente. Es decir, la mina, por ejemplo, conoce al jefe de plaza, el jefe de plaza conoce a los gerentes, conoce a los ingenieros, conoce a los mineros, tienen códigos en los cuales se hablan. Por ejemplo, si el minero no ha pagado su cuota al crimen organizado, usa un chaleco de tal color. Pero cuando ya ha pagado y se le autoriza pasar, usa un chaleco de otro color. O la propia gente de seguridad de la mina le enseña a los mineros cómo conducirse en caso de que sean topados por un retén criminal. Es decir, son grupos que coexisten dentro de estos organismos, no son grupos antagónicos en un mismo espacio. En muchas ocasiones tienen que compartir el territorio que abarca la concesión de la mina. Por eso te decía, es muy complicado este error humano, que el jefe Sí, de claro. que los chapitos hayan visto a 10 mineros y hayan dicho, esos deben ser de la Malliza, seguramente son contrarios. Porque además los testimonios que hemos obtenido en los últimos días es que los mineros fueron extraídos del propio Claro. campamento de la mina, un lugar donde solamente estaban los trabajadores de la mina. Y además, y esto, pues todo esto lo puede atestiguar cualquier persona de la zona de Concordia, no hablan igual, no se mueven igual, no se conducen igual. Un integrante de la Malliza, que no tiene instrucción académica, que es un sicario que fue reclutado, que distinto a un ingeniero o un arquitecto o un licenciado, eh, que es un trabajo profesional y que no se conduce como un integrante del crimen organizado. Era muy fácil que los mineros pudieran acreditar que no pertenecían a ningún cártel. Así que yo creo que hay que esperar a más información. Yo creo que en algún momento espero que la autoridad corrija esta verdad histórica y que sepamos qué realmente pasó con estos mineros para poder evitar tragedias como estas en el futuro. Por supuesto, Oscar. Ahora la pregunta del millón. ¿Qué se necesita para restablecer el Estado de Derecho en estos espacios? Porque se ha normalizado, no es algo nuevo. Recuerdo a lo mismo la familia michoacana controlando por allá cerca de Lázaro Cárdenas las minas, lo mismo en ¿Sí? Guerrero. ¿Qué no está haciendo la propia autoridad específicamente en esto que ya se normalizó? Mira, el gran problema en el caso de las minas, la mayoría de ellas es que se encuentran en zonas remotas Ujú. o en zonas donde no hay asentamientos humanos. Y esto hace muy difícil la vigilancia de esos caminos, porque estamos hablando principalmente de senderos rurales, de minas que están puestas en zonas montañosas o en zonas donde el acceso es muy complicado. Se tienen que trazar caminos particulares porque no hay forma de llegar con las patrullas convencionales. Entonces, el gran reto del Estado es poder brindar vigilancia en lugares donde no vas a realmente tener un impacto, en lugares donde hay mucha ciudadanía, y brindarlos principalmente a empresas privadas. Es decir, en el ejido donde está Ujú. una mina de plata, una mina de oro, una mina de hierro, ahí no hay mucha gente que viva, es solamente gente que trabaja y después se va a los campamentos. Y como ahí no es zona de asentamientos, no son colonias, no son pueblos, muchas veces las autoridades deciden dirigir los esfuerzos o los pocos recursos que tiene el municipio o el estado, lo van a preferir en zonas urbanas y no en esas zonas tan alejadas. El reto es cómo puedes ampliar tu base de vigilancia hacia estas zonas sin descuidar las zonas urbanas. Por ejemplo, ¿cómo logras darle seguridad a estos Ejido El Verde, por ejemplo, en la Concordia, sin descuidar lo que pasa en Jesús María, en Culiacán, donde están en este momento una batalla muy importante entre los Mallitos y la Chapiza? Sí. Creo que tiene que ver, uno, con las capacidades del Estado, con que cada vez se necesita mayor fuerza de tarea y policías municipales que tengan mejores equipos para poder abarcar mayores territorios. Oscar, Dos, que si no se puede contar con ese recurso humano, se haga uso de la tecnología, que en donde hay minas, por ejemplo, cerca, se coloquen arcos detectores de armas para que en sí. la primera detección de que hay un vehículo donde hay gente armado, esto detone un protocolo en el que vayan a atender qué está pasando con este vehículo, quiénes son y por qué están ahí. Y tercero,
mejorar las condiciones en las cuales se están entregando concesiones mineras a empresas extranjeras, principalmente canadienses. Que estas empresas sean las encargadas de la seguridad pública también de la zona. Porque en este momento las minas extranjeras extraen los recursos naturales públicos de todos los mexicanos y se llevan una gran parte a sus países, Claro. y regresan muy poco en impuestos a México. Y, Pero son muy buenos para llevarse el recurso natural, el recurso público, y convertirlo en privado, y no invertir en la seguridad pública de los municipios. Creo que las nuevas concesiones tienen que poner un acento muy claro en que las mineras tienen que ser corresponsables de los territorios donde operan. claro, y aquí ya nada más para cerrar, Oscar, entonces digamos, en todos los estados en donde hay zonas mineras, pues todos están en riesgo de esta situación por parte del crimen organizado, de que sean extorsionados, de que les levanten mineros, de que desaparezcan sus trabajadores en todos los estados donde operan minas. Lamentablemente sí. Las minas son estos giros de alto riesgo Sí, que el Estado mexicano permite que operen por el alto nivel de recaudación que se puede lograr, a pesar del altísimo riesgo operacional. Y hay industrias que están asociadas de manera casi natural a estos riesgos de seguridad pública. Por ejemplo, los casinos. La instalación de un casino supone una alta ganancia, una alta recaudación para los municipios, pero siempre en detrimento de la seguridad pública. Un casino usualmente va a ser un espacio de lavado de dinero, de un encuentro de apuestas ilícitas. A pesar de muchos controles donde puedes poner un casino legal, te eleva siempre el riesgo de la presencia criminal. Lo mismo pasa con las minas. Las minas, como te decía, obtienen recursos naturales preciados. Hoy el claro. crimen organizado depende cada vez menos de recursos sintéticos o de drogas como metanfetaminas, anfetaminas o fentanilo, y está más bien dedicado al gas, al petróleo, a muchos recursos naturales. El mineral es uno de ellos. Sí. Segundo, obtiene una gran recaudación a partir de los impuestos y de someterse como guardia privada de los grupos criminales. Y tercero, puede hacerlo en zonas alejadas del Estado donde prácticamente no hay vigilancia. Claro. Claro. Estas condiciones lo hacen una industria de alto riesgo. El Estado mexicano lo conoce, y a pesar de ello sigue entregando concesiones que no obligan a las mineras a involucrarse en la seguridad pública de este país. Bien, pues mi estimado Oscar Valderas, muy interesante todo el análisis. Lamentablemente la mesa, todo indica, sigue puesta para los criminales. Ojalá que pronto pudiéramos estar contando la historia de otra manera, y sobre todo, particularmente hablando de lo de Concordia ahí en Sinaloa, pues conocer el desenlace. Nos encantaría que aparecieran los 5 mineros con vida, lo cual suena pues muy difícil. Por lo pronto, Oscar Valderas, muchas gracias. Por supuesto, siempre aquí el micrófono y la pantalla abierta para ti, Oscar. Un abrazo. Muchísimas gracias, un abrazo, y pues sí, a rezar por el milagro, que parece complicado, pero esperemos una buena noticia. Un abrazo.